también se le atribuyó una relación cercana, es don Manuel Fraga Iribarne. Y la verdad es que aquí hay una contradicción con lo que decía el señor Fraga, porque el señor Fraga en sus memorias, en las que habla muy bien de usted, pero dice que no le dijo inicialmente su militancia, también niega tajantemente que nunca dijera la frase "la calle es mía", que usted cita que sí dijo, además que fue a usted, y además que fue una conversación que casi lo único malo no era esa frase, sino todo el contexto de la misma. Yo comprendo que Fraga dijera esas cosas, pero él sabía muy bien que lo había dicho, porque además tengo un testigo de excepción que fue mi mujer, que lo digo en las memorias. No me llamaba Fraga por teléfono a casa, yo me estaba afeitando en el cuarto de baño al lado, y viene mi mujer y me dice: Ramón, que te llama Fraga y parece que está muy enfadado. Y fue cuando me lo dijo, porque me comentó: bueno, Tamames, vas a ir a una manifestación esta tarde que está prohibida por la ley. Digo: bueno, pero la ley hay que cambiarla, ¿no? Estamos por la democracia. Toma, y nosotros también pues, estamos por la democracia. Bueno, pues la calle es de todos. Y ahí fue cuando dijo: la calle es mía. Y cuando yo le dije: bueno, pues a ver si traes la democracia que tanto habláis de ella, dice: el timing lo marco yo. O sea, son dos frases célebres, sobre todo la primera. Sí, aunque no extensas de gravedad ninguna de las dos. O sea, la democracia de Fraga era en los tiempos que él marcara. Él quería hacer la democracia, pero paulatinamente, sin ruptura, transformando las leyes del régimen más lentamente, como había hecho con la ley de prensa del año 66, la ley orgánica del Estado, que yo creo que él participó mucho, aunque era sobre todo del que fue secretario general técnico de la presidencia del gobierno, don Laureano López Rodón. Pero Fraga tenía una visión ya un poco esclerotizada. España necesitaba una reforma radical, y eso es lo que encontró el rey Juan Carlos en Suárez. Suárez no tenía esos prejuicios ni esos formalismos de prolongación del franquismo. Hay algo que me cuesta mucho entender, que siendo Fraga un franquista, digamos, que claramente estaba en el reformismo contrario a los ultras, o Ruiz Gallardón, que había estado hablo del padre, que había estado en prisión durante el franquismo, ¿por qué cuando se legaliza el Partido Comunista de España, don Manuel Fraga y don José María Ruiz Gallardón son tan rotundamente contrarios? Dicen: esto es un error, Suárez se ha equivocado, tal. Es algo que a mí se me escapa entender por qué en ese momento, aunque luego imagino que cambiarían de opinión. Porque ellos no conocían seguramente la realidad como la conocía Suárez. Suárez tenía buenos informadores, entre ellos Pepe Mario Armero, como le llamábamos los amigos, José Mario Armero, un gran abogado, que conocía el panorama político de España como nadie, porque además nos reunía en su casa, que también lo comento. Iba desde el rey Simeón, al que tengo mucho afecto, y viceversa, creo, y desde el rey Simeón pues hasta un servidor de ustedes, que era un poco no el representante, porque yo no tenía ninguna representación, pero se sabía que estaba en el PC. Iba Pepín Vidal, estaba Joaquín Garrigues Walker, una gran persona, etcétera, y Pepe Mario Armero sabía de qué iba. Y claro, cuando informa a Suárez que hay que plantearse seriamente el reconocimiento del PC, cosa que se lo estábamos diciendo todos, yo entre ellos en mi libro ¿A dónde vas, España?, ¿no? Pues Suárez se convenció de que eso era la realidad. Y se lo habíamos dicho también al rey, al actual rey, que entonces era príncipe de España antes, y él decía: yo quiero tener un teléfono al que pueda llamar y decir: oiga, ¿es el Partido Comunista de España? Sí, soy el rey, quería hablar con el secretario general o con el nuncio apostólico, su santidad, quien fuera, quien estuviera allí. Y eso lo dijo Juan Carlos el año 73. O sea que nosotros sabíamos que Juan Carlos iba a traer la democracia, iba a ayudar a traer la democracia. Yo se lo expliqué a Carrillo y él no se enteró. Se enteró después. Claro, porque Carrillo decía: va a durar menos que un pastel a la puerta de un colegio. Tiene su... Le llamaban Juan Carlos el Breve. Yo no apliqué nunca esa expresión. Tiene su gracia o su curiosidad de que tanto el señor Fraga como el señor Carrillo, dos figuras tan importantes, a las hemos perdido los dos el mismo año. Y les presenté yo porque estábamos en las Cortes, había una pausa en el Congreso, subimos a tomar un café a un cafetín que había en la parte de arriba, muy, muy entrañable, por cierto, que lo quitaron luego,
Y estábamos allí tomando café, apareció Fraga y me dijo Carrillo, que no le conocía aún, dice, ¿por qué no me presentas a Fraga, Ramón? Digo, ahora mismo. Me acerqué, se levantaron los dos, se aproximaron y allí se conocieron. Usted cita en sus memorias algo que el señor Semprún había más o menos dicho en las suyas, que era el caso de Jesús Monzón, que ahora dice que le conoció personalmente, que era, digamos, alguien al quien no trató muy bien el señor Carrillo. Desde luego. Y yo creo que Preston, en su libro sobre Carrillo, no lo he leído aún, lo pienso leer, pues el tema de Monzón lo trata muy bien, según me han dicho. Y creo que él fue muy duro con Monzón, porque veía en él que era un hombre extravertido, simpático, divertido, que veía a España como una gran aventura política y personal. Pues eso a Carrillo no le convencía. Carrillo siempre fue un hombre de aparato, de controlar el partido, de dosificar digamos, entradas y salidas de España, mientras que Monzón se iba, invadía España por el Valle de Arán y se quedaba tan tranquilo, y cuando llegaba la Guardia Civil pues no tenía más remedio que volver a Francia, claro. Hay unos capítulos dedicados a la parte de la legalización del Partido Comunista, con muchas anécdotas que no sé yo si son del todo conocidas, porque es muy conocida la famosa detención del señor Carrillo con peluca, pero no tanto que a usted prácticamente le esposan cuando va a interesarse. O luego, a mí me ha entusiasmado la famosa legalización con lo de los impuestos. Hoy vuelve usted a pagar impuestos, sí, porque el PC ya ha sido legalizado. Luego, viéndolo bien, no tendría que haber pagado, porque yo esos años no disfruté de libertades políticas, pero estuvieron tan amables y simpáticos en la Delegación de Hacienda de Madrid cuando se reconoció el PC, pues me dijeron, don Ramón, ahora que ya tiene usted su partido legalizado, tendrá que pagar los impuestos que ha dejado de pagar estos años. Dije, pues sí, y ahí se relata cómo se resolvió la cuestión, pero no debería haber pagado, porque en esos años no disfruté de esos derechos, pero en fin, la verdad es que se llegó a un arreglo bastante bueno para ambas partes. Lo que ya diciendo es que en esa foto de la legalización... La foto no está Carrillo sencillamente porque estaba fuera de Madrid, y tampoco eso es criticable. La gente en Semana Santa pues sí, se iba un poco a quitarse la tensión y el estrés. Yo mismo ese día había estado en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Quizá algún simpatizante del PC actual se sorprendiera de la ayuda de la banca privada que usted relata. No sé si era gracias al PC o gracias a Ramón Tamames. No, yo creo que fueron las dos cosas. Y fundamentalmente, todo hay que decirlo, que se daban cuenta de que ya se normalizaba la situación, que los partidos políticos se legalizaban todos y que por lo tanto ellos no podían discriminar entre partidos. A eso también ayudó pues que yo conocía a los banqueros Luego en el ayuntamiento también ahí ayudaron las ayudaron mucho, sí señor, a un ayuntamiento que, como decía la ABC, que un día nos sacó en portada, un día que se fue el profesor Tierno se fue de viaje, que era el alcalde, y me quedé yo de alcalde en funciones, y el ABC se regodeó con la idea de que había un alcalde comunista en Madrid, ¿no? Y esa foto que sacaron en portada, que por cierto la tengo que recuperar, había buena relación, la gente se daba cuenta de que había que transigir, que había que pactar, que no podíamos seguir con el fetichismo de comunismo, anticomunismo, patrias, vendepatrias, antipatrias, etcétera. Fue una época, en cierto modo, gloriosa en ese sentido. Hablando de BBC, me he hecho gracia esta de que se ríen con usted y el señor Olarra, porque usted explica cómo el señor Olarra, me imagino que puede ser tras este debate en televisión, que el señor Olarra le atribuía a usted, y además no se equivocaba, la paternidad de los pactos de la Moncloa. Sí, señor. Y además me lo decía todos los días que nos veíamos. Y, Ramón, tú eres el autor de los pactos de la Moncloa. Bueno, no, eso no es cierto. Los pactos de la Moncloa, el protagonismo es de Suárez. Económicamente hay un protagonismo también de Enrique Fuentes Quintana, que preparó el memorándum. Pero lo cierto es que también el dinamismo de los pactos, en aquella reunión de octubre del 77 en la Moncloa, pues el dinamismo, pues UCD y el PC fuimos los principales. La idea aquella de hacer el resumen, pues José Luis Leal del gobierno y por lo tanto de la tendencia UCD, y nosotros y servidor, porque hicimos juntos el programa, el resumen de trabajo, que era el verdadero programa de los pactos de la Moncloa.
Pero eso fue en la propia dinámica de los pactos, porque queríamos hacerlos. El PSOE estaba en una actitud pues de ponerle un poco de arena al carril, ¿no? Para que el tren no avanzara, ¿no? Y o que descarrilara. No le gustaban los pactos porque pensaba que eso era un paso hacia un posible gobierno de concentración, que luego no se produjo, por lo